Esta frase tiene 5 palabras. Aquí hay otras 5 palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. Escucha lo que está ocurriendo. La lectura se vuelve aburrida. El sonido empieza a zumbar. Es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora cambia el ritmo. Varía la longitud de las frases. ¿Ves cómo cambia? Es como música, ¿no? Suena mucho más musical, mucho más agradable. Nos atrae, digamos que nos enreda, ¿no? Esto es lo que llamamos el ritmo y es muy importante cuando queremos captar la atención de alguien que nos está escuchando o de alguien que queremos que nos lea. Hoy vamos a ver cómo podemos conseguir este ritmo cuando escribimos en español. El texto que os he leído al principio del vídeo es un fragmento de un texto un poquito más largo que os voy a leer a continuación del escritor Gary Provost. Y este texto es por sí solo un claro ejemplo del ritmo, un claro ejemplo de cómo conseguir el ritmo cuando escribimos, y para mí ya es muy ilustrativo. Casi solamente leyendo el propio texto tenemos lo que necesitamos saber para empezar a escribir con ritmo, para conseguir capturar la atención de la persona que está leyendo, incluso de la persona que nos está escuchando, porque también cuando hablamos podemos transmitir esta musicalidad a través de lo que decimos, con pausas más largas, más cortas, que van dejando al final, van capturando la atención. Cuando hablamos del ritmo en las historias nos podemos referir a muchas cosas. Nos podemos referir a la estructura de la trama, a los ganchos al final de una historia que hacen que quieras seguir leyendo, a la escritura, como hemos dicho anteriormente, que es la manera en la que la propia musicalidad del lenguaje atrae la atención del lector, incluso del oyente, o incluso podemos ganar ritmo a través de la continuidad de situaciones, ¿no?, que provoquen que el lector no pueda parar de leer. Quiero leer el texto de Gary Provost, que es un escritor americano, en el que solamente con este fragmento ya es una clase magistral de ritmo a la hora de escribir, y en la que vamos a poder ver muy bien cómo conseguir este ritmo en la escritura. Voy a leer. Esta frase tiene 5 palabras. Aquí hay otras 5 palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. Escucha lo que está ocurriendo. La lectura se vuelve aburrida. El sonido empieza a zumbar. Es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora escucha. Varío la longitud de la frase y creo música. Música. La escritura canta. Tiene un ritmo agradable, una cadencia, una armonía. Uso frases cortas y uso frases de tamaño medio. Y a veces, cuando estoy seguro de que el lector está descansado, le engancho con una frase de longitud considerable, una frase que se incendia con energía y que crece con todo el ímpetu de un crescendo, del redoble de tambor, del tintineo de los platillos, sonidos que dicen escucha esto, es importante. Así que escribe con una combinación de frases cortas, medianas y largas. Crea un sonido que agrade al oído del lector. No escriba solo palabras, escribe música. ¿Veis lo que digo? Creo que este texto por sí solo ya lo dice todo. Es una clase magistral de cómo conseguir el ritmo cuando escribimos. El ritmo en la escritura no es solo cuestión de estilo. Es cierto que un autor puede tener un estilo más marcado en el que a lo mejor utiliza más frases cortas o le gustan más frases más largas y que se enredan más. Es cuestión de estilo, sí, puede ser influyente, pero al final, si también queremos
enganchar, si queremos capturar la atención, esa música va a generar como una especie de suspense, ¿no? Como decía Gary Provost, ¿no? Cuando de repente empiezan a contarte algo muy largo, también habla de cómo puede ser que el personaje esté entrando en un delirio, ¿no? O de cómo esté pensando en algo de manera muy, muy intensa. O a veces nos interesa intercalar frases cortas porque queremos transmitir la información como si fuera un panfleto, ¿no? Porque queremos transmitir esa frialdad, quizás, ¿no? En la escritura. Depende, el estilo va a influir en el estilo, pero a veces es bueno variar este ritmo y crear esta música, ¿no? Para también sorprender y capturar la atención de la persona que nos está escuchando o de la persona que está leyendo. Hago hincapié también en la persona que nos está escuchando porque creo que es importante también, si estamos dando un discurso, generar esta tensión con los silencios, con las puntuaciones, incluso con la entonación, con generando como una cierta musicalidad cuando estamos hablando, aumentando al final de una frase el sonido o bajándolo, ¿no? Generar música, al fin y al cabo. Hay un texto, bueno, hace no mucho leí un libro de Mercè Rodoreda, La Plaza del Diamante, que a mí me fascinó. De Mercè Rodoreda, una de las cosas que más me gusta es su capacidad para crear imágenes muy bellas, muchas metáforas, pero también cuando la leía tenía esa sensación de ritmo, de musicalidad. A mí Mercè Rodoreda me transmite esta musicalidad. Entonces hay un fragmento que quiero leeros para que veamos un poquito pues, a lo que yo me refiero, ¿no? Cuando hablamos del ritmo. Cuando alguna vez había oído decir, esta persona es como de corcho, no sabía lo que querían decir. Para mí el corcho era un tapón. Si no entraba en la botella después de haberla destapado, le afilaba con un cuchillo como si hiciese punta a un lápiz, y el corcho chirriaba, y costaba de cortar porque no era ni duro ni blando. Y por fin entendí lo que querían decir cuando decían que una persona era de corcho, porque yo era de corcho. No porque fuese de corcho, sino porque me hice de corcho y el corazón de nieve. Tuve que hacerme de corcho para poder seguir adelante, porque si en vez de ser corcho, de ser de corcho con el corazón de nieve, hubiese sido como antes, de carne, que cuando la pellizcas te hace daño, no hubiera podido pasar por un puente tan alto y tan largo. Vemos, ¿no?, el ritmo en el texto, podemos apreciar pausas más cortas, podemos apreciar ese final mucho más largo, mucho más intenso en el que nos quiere transmitir, ¿no?, también algo un poco más emocional. Voy a leer dos textos muy simples para que veamos de nuevo la diferencia. El primer ejemplo dice, fui al mercado, compré frutas, caminé a casa, me senté a leer, luego dormí. Bueno, casi como si estuviéramos disparando, ¿no? Todo un poco más plano. Vale, vamos al segundo. Fui al mercado y la calle estaba llena de colores. Comenzaba la primavera. Compré frutas frescas, naranjas, fresas, algún kiwi. Volví a casa caminando. Quería disfrutar del sol de la tarde. Me senté a leer bajo un árbol. Allí, con ese libro entre las manos, me sentía en paz. Luego, casi sin darme cuenta, el sueño me venció. No sé si se puede notar en este caso la diferencia. El segundo suena más natural, más vivo. Incluso dispara muchas más imágenes en tu cabeza, ¿no?, mientras lo estás leyendo. Te envuelve de alguna manera. Si tuvieras que describir el texto de la segunda imagen, ¿cómo lo harías? ¿Qué te ha transmitido? ¿Cómo ha capturado tu atención? Después de esto, ¿cómo podemos mejorar el ritmo en la escritura? Esto lo podemos trasladar también en la manera de hablar, cuando queremos hacer un discurso, cuando queremos hablar con alguien. Al final se trata de capturar la atención de quien lee o de quien nos está escuchando. Primero de todo, no tengas miedo de utilizar una frase muy corta, incluso de una sola palabra, o de una frase de repente muy larga.
Recuerda que lo que necesitamos es que se intercalen. A veces se puede contar, ¿vale? Tú puedes contar, imagínate el texto que decíamos de Gary Provost, que comenzaba con 5 palabras y de repente en la parte de abajo empieza y dice música, una sola palabra. Al principio, de manera, si quieres ser más mecánico, puedes utilizar, contar las palabras e ir alternando. Imagínate, 4, 4, 3, 1, 4, 4, 3, 2, 1. Ir alternando, jugando con el lenguaje, ¿no? Haciéndolo más rítmico. Lee en voz alta. Esto es importantísimo, siempre. A mí me encanta escribir y a veces cuando lo leemos para nosotros mismos nos genera algo, ¿no? Nos puede generar una idea, pero no tiene nada que ver a cuando lo escuchas en voz alta, ¿vale? Nos damos cuenta a veces incluso de palabras que suenan muy parecidas y suenan mal al oído, ¿vale? Usa los signos de puntuación, no solo tienen que ser puntos, pueden ser comas, pueden ser puntos y comas, ¿vale? Cuando escribimos en español y venimos de otro idioma es muy complejo a lo mejor pasar a escribir frases también muy largas o utilizar signos de puntuación que quizá pueden ser un poco diferentes, ¿no? O se usan de manera diferente a nuestra lengua. Bien, no pasa nada. Podemos empezar simplemente intercalando frases más cortas y frases más largas. De hecho, yo siempre recomiendo a mis alumnos, cuando empiezan a escribir en español, que no se compliquen mucho y que hagan frases un poquito más cortas, porque es más fácil no confundirse. Imagina que estás escribiendo música. ¿Qué sensación quieres transmitir? ¿Quieres transmitir un ritmo más normal y tenue? Pues podemos utilizar la misma longitud. ¿Quieres de repente capturar la atención y generar cierto suspense? Pues a lo mejor es mejor que intercales o que hagas frases muy largas y de repente una muy corta. Se trata de jugar, ¿no? Podemos utilizar un acrónimo que puede ser ALPE, en el que nos encontramos la A, que sería alternar frases largas y cortas. La L, que sería leer en voz alta. La P, que significa la puntuación, usar signos de puntuación. Y la E, que significa escucha cómo suena en tus oídos, qué te genera, qué emoción te despierta cuando lo lees en voz alta. Ahora te reto a ti. Escribe, si quieres, en comentarios 3 frases o 4 en los que no hace falta que sea más porque aunque sean poquitas podemos apreciar ya el ritmo, podemos descubrir el ritmo del mensaje, ¿no? Si se hace bien. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, puedes darle a me gusta. Si te quieres suscribir y seguir aprendiendo español de una forma un poco diferente y también un poquito más literaria, puedes suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo español de una manera un poco distinta. Y nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.